Hola, en, en esta ocasión, para este primer material, bueno, me presento primero, una disculpa, soy el profesor Rafael Jiménez Hernández y para esta primera parte de materiales audiovisuales que van a estar revisando para sus asignaturas, nos corresponde ver el primer tema de la asignatura de mercadotecnia estratégica. El primer tema que vamos a revisar el día de hoy, pues son los antecedentes de la mercadotecnia. Los subtemas son el desarrollo histórico de la mercadotecnia, la naturaleza y alcance de la mercadotecnia, las orientaciones de la mercadotecnia y la mercadotecnia en organizaciones lucrativas y no lucrativas. Conforme vayamos avanzando en las sesiones de la asignatura, iremos, por supuesto, ampliando más estos temas referente a la materia. Espero que estos materiales sean de mucha ayuda para que cuando lleguemos a las sesiones virtuales, pues ya tengan, inclusive si hubiera alguna duda o pregunta al respecto, pues me lo comentaran. Sin embargo, pues los, estos materiales audiovisuales son para que ustedes tengan un primer acercamiento a los temas y se vayan ampliando mucho más en las clases virtuales. Bueno, entonces, ya que les definí esta parte en lo que consiste el material audiovisual, vamos a empezar con su revisión. Como les decía, el primer tema es antecedentes de la mercadotecnia y como primer subtema es el desarrollo histórico de la mercadotecnia. La mercadotecnia o marketing es la ciencia que estudia la manera de identificar las necesidades del potencial cliente o consumidor y establecer las estrategias para que el cliente conozca esos productos, sus características y finalmente se decida adquirirlos. Es por ello que la mercadotecnia implica un amplio abanico de acciones y campos de acción o de actuar. Por ahí encontrarán estos conceptos que son básicamente sinónimos, mercadotecnia y marketing. Es importante hacer esta aclaración porque en muchas fuentes que ustedes consulten encontrarán uno u otro o ambos. Y además también es importante comentar, haciendo este pequeño paréntesis, que ya es importante que vayan utilizando los términos eh, adecuados a la materia, que ya los empiecen a utilizar, los empiecen a aplicar en lo cotidiano, en sus elementos y trabajos y demás actividades académicas. Para conocer los antecedentes de la mercadotecnia nos tenemos que remontar a las primeras transacciones comerciales y estas surgieron posiblemente en los mercados que ya desde épocas de la civilización griega y romana tenían lugar en las plazas de las poblaciones. Con la revolución industrial se multiplicaron los productos disponibles para ser consumidos y los fabricantes tuvieron que realizar los primeros análisis de mercado para identificar no solo las necesidades de los consumidores, sino también posibles productos potenciales que pudieran solucionar problemas o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo en lo particular no quise ahondar tanto en cuanto al antecedente primigenio de la mercadotecnia en sentido amplio porque creo que con esta parte de entender que la mercadotecnia tiene como fundamento el comercio, creo que es entendible cómo ha ido esta evolución natural del, del término, ¿no? De la propia mercadotecnia.
Por supuesto, nos enfocaremos en los antecedentes, o más bien en los criterios más actuales, en lo moderno, en la modernidad, en lo contemporáneo. Y para eso, pues, tenemos que entender que, que la mercadotecnia eh, es parte de un sistema de intercambio, que es, como les decía, el comercio. La mercadotecnia no podría existir si no existiera un sistema capitalista, que el sistema capitalista, pues, su base fundamental, pues, es el intercambio de mercancías, el ofertar y el demandar productos. Ya conforme vayamos avanzando en los temas, también se darán cuenta de este aspecto. A mí me gustaría mucho abordar este concepto de mercadotecnia en el contexto de, del capitalismo, que es fundamental entender las relaciones comerciales. Y por eso también les puse en la diapositiva, primero el antecedente de los mercados, digamos que como, como, como génesis del comercio, principalmente pensando en la cultura occidental que es nuestra tradición, pues obviamente los griegos, pero además entender que si estamos en un contexto capitalista y si estamos entendiendo a la mercadotecnia precisamente como esa base fundamental del intercambio y cómo funciona la oferta y la demanda, porque se tienen que hacer esos análisis en la mercadotecnia, que los iremos haciendo poco a poco, reitero, sí tenemos que entender la revolución industrial. Recuerden que el punto de inflexión en la humanidad respecto a las relaciones comerciales, en una primera instancia, se da en la revolución industrial. A partir de ahí, pues la economía y todos los elementos vinculados a ella, pues cambian. Y por supuesto, se fortalece el sistema capitalista. Hay un auge a lo largo de la historia de la humanidad hasta prácticamente el mundo bipolar y después el mundo multipolar, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí entendemos a la mercadotecnia como parte del contexto del capitalismo, como fundamento del intercambio de mercancías, del comercio. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya fue en el periodo de los años 20 y 30 cuando la economía iba creciendo tanto que multitud de productores iban surgiendo haciéndose competencia unos a otros. Para poder diferenciarse y conseguir más ventas, tuvieron que emplear novedosas técnicas de venta y publicidad, con la que empezaron a desarrollarse campañas publicitarias en periódicos, radios y posteriormente en televisión. Como les decía, si nos enfocamos a la parte moderna, a la parte contemporánea de la comercialización, pues ya nos podemos enfocar básicamente en los años 20, 30, que la competencia es básicamente pues tener más clientes. Esa es, esa es la base de la comercialización, tener clientes. Tú como productor, tú como creador de algo, o, o el hecho de ofertar un servicio, pues lo que quieres son clientes y la mercadotecnia te va a permitir adquirir esos clientes en el contexto de el intercambio, ¿no? Ya sea de bienes o servicios. Y tienes que crear precisamente técnicas novedosas para llamar la atención de sus clientes, que pues, tiene que ver con la publicidad. Ya después iremos viendo ejemplos prácticos de la publicidad para que quede mucho más claro esta parte de cómo es que se utilizan estas técnicas de venta, digámoslo así, para atraer más venta, más clientes, mejor dicho.
La mercadotecnia se fue profesionalizando y surgieron estudios universitarios específicos de marketing, así como agencias que se encargaban de llevar las campañas publicitarias de sus clientes. Bueno, pues esto tampoco lo podemos negar. Hoy en día, pues hay una infinidad de empresas publicitarias que llevan a cabo, pues, la venta, la oferta de varias empresas, de varios productores, tanto de bienes como servicios. Y pues gastan mucho dinero, grandes cantidades de recursos para adquirir o al deportista de moda, o al artista de moda, o, o un diferenciador, como se dice en el marketing, un diferenciador que te permita tener a esos clientes. Toda, toda campaña publicitaria, o en la mayoría de los casos, se enfoca en ese diferenciador. Y también ya lo veremos más adelante cuando entremos de lleno a esta parte de la orientación de la mercadotecnia. El desarrollo del marketing fue tan vigoroso que rápidamente se hizo necesario un responsable de marketing en la mayoría de las empresas de un tamaño mediano o grande. Fíjense, fue ganando tanto terreno el marketing o la mercadotecnia, tuvo este paralelismo en su evolución junto con las empresas en el contexto de la competencia y de la comercialización del capitalismo, que pues tiene su propio espacio, ¿no? Cae por su propio peso, digámoslo así, tiene su propio lugar específico ya dentro de la empresa, dentro de las organizaciones para desempeñarse. No es parte de, no es que la mercadotecnia forme parte de, de otra área o de otra oficina de desempeño dentro de una organización, no, tiene su propia vida, tiene su propio desempeño, tiene sus propios procedimientos, tiene sus propios procesos dentro de la propia organización. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la mercadotecnia? Bueno, como hemos estado comentando a lo largo de este material audiovisual, dado el amplio abasto del concepto de producto como algo susceptible de intercambio, pudiendo venir así en forma de bien, servicio o idea del concepto de marketing se amplía así automáticamente en sus campos de aplicación, ya que pasa a ser elemento casi indispensable de cualquier organización que que esté implicada en procesos de intercambio. Es decir, la naturaleza misma de la mercadotecnia, como lo hemos estado repitiendo y como quiero que vayamos manejando el sentido de la mercadotecnia en la asignatura, por lo menos conmigo, es que su naturaleza es eso, el intercambio. Su naturaleza es ofertar y demandar. ¿Por qué? Porque está en un contexto capitalista, porque su principal auge, su principal fortaleza fue a partir de la revolución industrial y porque esta evolución natural lo fue llevando por su propio camino paralelamente a las empresas, a la competencia, entrar al mercado, basarse en las leyes de oferta y demanda como cualquier otro elemento económico, porque así es como manejan las campañas publicitarias, de acuerdo a la oferta y la demanda que quiere, que quiere el cliente, que somos clientes para la mercadotecnia, por eso quiero que entendamos esta parte de la naturaleza del marketing. Su naturaleza es el intercambio, obtener un beneficio, el intercambio de mercancías. Eso es su naturaleza, como parte del contexto capitalista. Y como parte del contexto capitalista, pues se aplica varios elementos económicos en su naturaleza misma, ya sea
ofertar un bien, un servicio o una idea, o la propia idea del marketing, la misma idea de la mercadotecnia es en sí un bien que se puede vender, ¿no? Se vende el concepto de mercadotecnia, se oferta el hecho de que quieras promocionar o publicitar un producto, y muchas empresas lo hacen. Ujú. La función del marketing en la economía es la de organizar el intercambio, lo que decíamos, fíjense, volvemos a su naturaleza, entre oferta y demanda, de manera que las transacciones de productos se realicen eficazmente. Para ello se hace necesario que se pongan en marcha dos actividades de unión. Ya veremos en las sesiones iremos abordando mucho más estos conceptos de oferta y demanda y obviamente veremos algunos otros elementos económicos para que entendamos también cómo es que funciona la oferta y la demanda en la publicidad, en la mercadotecnia. Y bueno, se llevan a cabo dos actividades, la organización de la distribución y la organización de la comunicación. La organización de la distribución son los flujos físicos que garantizan el intercambio material de productos desde donde se producen hasta donde se mandan. La distribución es el bien, es lo que se está vendiendo, lo que se está ofertando, lo que se va a intercambiar, desde que se produce hasta que se envía al cliente, hablando en términos modernos, si estamos hablando, si nos estamos imaginando de estas empresas que entregan todo por correo, bueno, pues entra en ese ejemplo. Después tenemos la organización de la comunicación, que son los flujos de información que garanticen la adecuada comunicación entre cada una de las partes implicadas en el proceso de intercambio, la producción, la distribución y la demanda. Aquí es importante entender que en la mercadotecnia todos estos elementos de flujo de información son muy importantes para que realmente llegue a su objetivo, que es vender, que es intercambiar, que es ofertar, que es adquirir clientes. Eso es el marketing, vender, intercambiar mercancías. Y para eso tienes que tener un adecuado flujo de información en donde todas las áreas involucradas en todo el proceso de la comercialización pues estén equilibrados. La función de distribución atribuye a los productos tres tipos de utilidades que son el valor añadido de la distribución. Utilidades de estado, utilidades de lugar y utilidades de tiempo. Las utilidades de estado son los cambios en el carácter material del producto como el acondicionamiento para su presentación. Las utilidades de lugar son cambios espaciales que implican el transporte del producto desde su origen a su destino. Y las utilidades de tiempo como el almacenamiento que permite que el cliente tenga el producto en el momento deseado, ¿no? Como pueden ver, en este caso de la distribución que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, tiene que ver con eh, el producto en sí, desde que se crea, desde que se fabrica, hasta que se distribuye, ¿no? Dice las utilidades del Estado, pues tiene que ver con cómo cambia la presentación o el acondicionamiento de la presentación del propio producto. Si se va a crear una nueva presentación, una nueva caja, un nuevo molde, etcétera, etcétera. Las utilidades del lugar que tiene que ver con el transporte, de cómo se transporta de un lugar a otro, hacia dónde va, dónde se está ofertando, quién lo compró, en qué lugar. Y el tiempo, pues es cómo se almacena, en cuánto tiempo le llega al cliente, que también es un elemento de venta, ¿no? Entre más rápido se venda, pues mucha gente se inclina también en esa parte de en cuánto tiempo entrega. Y la organización de la comunicación, como ya habíamos comentado también en la diapositiva anterior, tiene que ver con ir acompañada con un proceso de comunicación que garantice que las diversas partes implicadas reciben la información necesaria para adoptar las decisiones más adecuadas. Aquí es básicamente la información que esté fluyendo constantemente para que
todo el producto se comercialice adecuadamente. Ahora sí tenemos las orientaciones de la mercadotecnia. ¿Qué es esto? Bueno, es hacia dónde va, como su nombre lo dice, orientación hacia dónde va la mercadotecnia. ¿Mm? Son básicamente 5 orientaciones a las que podemos referirnos el marketing o la mercadotecnia. La primera es la orientación hacia el producto. Aquí la mercadotecnia o la empresa publicitaria o la campaña publicitaria o lo que se va a vender se va a enfocar a la calidad del producto, a la calidad del bien o el servicio que se está ofertando. Esa es la mejor estrategia en la orientación hacia el producto. Ujú. Es enaltecer la calidad del producto, cómo está hecho, cómo se fabricó, de qué material está hecho. Y también en las sesiones iremos poniendo ejemplos mucho más claros para que esto les pueda ayudar a entender mucho más las orientaciones de la mercadotecnia. ¿Ok? Ahorita solamente estamos viéndolo desde la parte teórica, que entendamos que hacia dónde va la mercadotecnia o el marketing, o cómo es que se diseñan esas campañas publicitarias de acuerdo a lo que se quiere lograr y hacia dónde es el objetivo, ¿no? El blanco, digámoslo así. Hacia dónde va la flecha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en la orientación hacia el producto, pues es enfocarse en las características del bien o el servicio, ¿no? Es decir, enaltecer, repito, cómo está hecho, cuánto va a durar, ¿no? Este, de qué material está hecho. Espero que en cuanto vayamos viendo cada una de estas orientaciones, ustedes vayan teniendo, vayan llegando a su mente algunos ejemplos de cada uno de estos productos o de estas orientaciones, mejor dicho, para que en la sesión, bueno, lo vayamos comentando y que, porque los materiales audiovisuales son básicamente para ayudarlos en la teoría, pero sí quisiera que en la sesión, en la clase virtual, pues fuera más dinámica, más práctica, más ágil en ese sentido. Por eso trato de que en estos materiales ustedes puedan desarrollar esta capacidad de pensar en algunos ejemplos prácticos. Claro, no serán todos los materiales, algunos temas no dará para eso, pero aquí ojalá ustedes puedan pensar o les llegue a la mente algún producto o alguna campaña publicitaria orientada hacia el producto. Después tenemos la orientación hacia las ventas. Se utiliza como medida urgente cuando las ventas se detienen por estar ancladas en una orientación que no da resultados. Esta, digamos que es como la menos frecuente o la menos común, y como su nombre lo dice o como las especificaciones lo dicen, va más enfocada a una medida urgente, cuando realmente tus ventas no están de acuerdo a lo que esperabas, a la estrategia que se había generado, cuando ya se intentó prácticamente todo, bueno, pues se irá a las ventas, ¿no? Espero que también por ahí les llegue a la mente algún caso parecido de esta orientación para que en la sesión lo podamos platicar. Después tenemos la orientación hacia el consumidor, es decir, el cliente, el que compra. Consiste en determinar las necesidades, deseos y valores en un mercado meta. Aquí va enfocado a lo que demanda la gente, ¿no? Determinar sus necesidades, sus deseos, qué quieren. Ahí la campaña publicitaria va hacia el consumidor, va hacia lo que el cliente está buscando. Obviamente eso también tiene que ver con estudios
de marketing y bueno, otro tipo de herramientas que utilizan para saber qué es lo que piensa la gente, qué es lo que quiere, cuál es la demanda. Otra vez volvemos a estos elementos económicos, oferta y demanda. Primero hablamos de ofertar, de dar a conocer, de vender, ¿no? Ahora podemos hablar de demanda, qué es lo que quieres, qué deseas, cómo lo deseas, cuál es el precio que quieres, cómo lo comprarías, a qué precio lo comprarías. Ujú. Y muchas empresas hacen eso, lo van van utilizando estas herramientas para, para ver si su producto es del gusto del cliente, ¿no? Por ahí también, antes de que se me olvide, les recomendaré algunos materiales extras en las sesiones. No me quiero adelantar porque quiero que lo platiquemos en la clase, quiero que sea esa parte ágil de la sesión, que podamos intercambiar y tener esa retroalimentación, pero ya les comentaré en dónde pueden ver claramente esto, que creo que eso que les voy a recomendar, ese material que les voy a recomendar, tiene mucho que ver con esto. Pero, insisto, quiero que vayan pensando en algún ejemplo o que les llegue a la mente algún ejemplo sobre esto. Después tenemos la orientación hacia el ambiente, que la organización o la campaña o el marketing va dirigido hacia el competidor. Ujú. Aquí, eh, en todos desde el momento que los estuve plasmando en las diapositivas, en todo momento me llegaban estos ejemplos, pero yo creo que el que más me llegaba así, y un ejemplo muy claro era este de la orientación hacia el ambiente. Me acuerdo mucho de una campaña publicitaria entre dos empresas competidoras directamente, y una sí se enfocó directamente a su competencia. Pero bueno, espero que ustedes vayan, insisto mucho en esto, que vayan pensando en algún ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente la orientación hacia el ambiente es qué es lo que está haciendo mi competencia, cómo lo está haciendo, qué puedo hacer para competir, qué puedo hacer para que esos clientes se vengan conmigo, etcétera. Y por último, tenemos la orientación hacia lo social, que busca que los productos ofrecidos preserven o mejoren los intereses de la sociedad a largo plazo. Aquí tiene que ver mucho también con la demanda, que mucha gente hoy en día pues tienen esta idea de que las empresas tienen que ser socialmente responsables, que ya el deterioro ambiental está muy frágil, ayudar al prójimo, es decir, que alguna empresa colabore con alguna organización no gubernamental o que otorgue apoyos a algún grupo vulnerable. Eso también tiene que ver con el marketing. Y sí hay campañas publicitarias enfocadas en eso también. Es esta parte de la sociedad, como aludir o apelar a los valores sociales, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando la gente hoy en día? Ayudar a algún grupo vulnerable, el medio ambiente o alguna causa social en beneficio de no solamente de él como cliente, sino, ok, me estás ofertando esto, te lo puedo comprar, pero ¿qué más tiene? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es tu diferenciador en ese sentido? ¿No? Y muchas empresas han tenido que adaptarse a eso, porque pues también muchos clientes se enfocan en eso, en la orientación hacia lo social. Hoy en día ya está muy seguido esto por las empresas de la orientación hacia lo social. Y lo podemos ver mucho también en el ámbito de la comida, me parece. Pero bueno, ya lo veremos e iremos poniendo ejemplos mucho más concretos. Y tenemos, por último, la mercadotecnia en organizaciones.
que son lucrativas y no lucrativas. Como ya dijimos, la naturaleza misma de la mercadotecnia pues es lucrar, es sacar provecho, es tener una ventaja, ¿no? De lo que hace, de su accionar. En este caso, bueno, pues su ganancia es lo que vende, al precio que lo vende, etcétera, ¿no? Está lucrando, está sacando ventaja de su producto. Pero también ya hay empresas no lucrativas, es decir, que no hacen nada para sacar un provecho, no les importa el dinero o no les importa el prestigio, y aún así pues llevan a cabo campañas publicitarias, y ahorita lo vamos a ver a detalle. La finalidad de la mayoría de las empresas en el mundo es generar utilidades que reporten beneficios para todos sus socios y así continuar con sus actividades de la mejor manera y sin ningún inconveniente, y con la ayuda del marketing llevar a buen término este fin. Básicamente ahí está la naturaleza del marketing, ¿no? Lucrar, generar utilidades, beneficios para sus socios y obviamente que eso le permita continuar con sus actividades. Y tenemos las no lucrativas. Lo entenderemos como el marketing de las organizaciones no lucrativas, generalmente de carácter privado, como asociaciones religiosas, científicas, deportivas, etc. El producto que se entrega es en su mayoría un servicio y no existe un precio como tal al adquirir el mismo. Como no hay un lucro, como el objetivo no es generar ganancia, no es generar beneficios, pues solamente se le otorga un valor de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Dado el carácter de no lucrativo, estas organizaciones subsisten con donaciones o cuotas que son entregadas por contribuyentes, perdón. Por ejemplo, en el caso de la misa, las limosnas, o en asociaciones recreativas, las cuotas de afiliación, quienes también pueden contribuir con recursos o materiales o materias primas para el buen funcionamiento de la organización. Entonces, las no lucrativas generalmente son servicios, no son bienes, y se ofertan para, para un beneficio más de, más de dinero, de sacar algún beneficio económico, pues alguna ganancia, pues lo hacen para apoyar en otra cosa, ¿no? Y realmente el valor, pues se lo pone la persona, la otra persona, el cliente, ¿no? En el caso de las iglesias, por ejemplo, pues que eso también está un poco en discusión, porque hasta donde sé, pues hay cuotas que les ponen por realizar algún servicio, ¿no? O sea, es decir, hay un precio por primera comunión, hay un precio por boda, hay un precio por bautizo, etcétera. Hasta donde yo sé, o por lo menos las que yo conozco, 2 o 3 iglesias que conozco, pues sí fijan unas cuotas. Pero existe lo de las limosnas, que son los domingos o cada vez que se asiste a misa, pues mucha gente otorga esas donaciones que dice la diapositiva de las organizaciones no lucrativas, ¿no? Son donaciones o cuotas. Por ejemplo, si formamos parte de un club, nosotros mantenemos ese club, ¿no? Para solamente el beneficio de estar en ese club o el gusto de estar en ese club, y pues nosotros mismos pagamos esas cuotas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que también me vienen muchos ejemplos a la mente, pero espero que les quede mucho más claro ahorita que veamos los ejemplos concretos, las imágenes. Aquí tenemos imágenes de eh, organizaciones lucrativas y no lucrativas. Bueno, ahí vemos obviamente la Coca-Cola, que su objetivo pues es vender la mayor cantidad de refrescos, es la empresa número uno en el mundo de refrescos. Compite obviamente con otras empresas, tiene ganancias exorbitantes, es una de las empresas más ricas del mundo, con mayores ganancias, llega prácticamente a todo el mundo, sus campañas publicitarias son mundiales, no hay lugar, o por lo menos eso lo presumen, no hay lugar donde no conozcan a la Coca-Cola,
¿no? Por sus campañas publicitarias y de hecho alguna vez sacaron una campaña publicitaria diciendo que pues en ninguna parte del mundo, no hay ninguna parte del mundo que no conozca la Coca-Cola, ¿no? O sea, pues parte de la publicidad. Está la Nike, que obviamente oferta tenis, ropa deportiva, ¿no? Tiene un lucro, es vender, comercializar y tener ganancias. En el caso de Coca-Cola y de Nike, pues son bienes, ¿no? Es decir, es un refresco, ropa deportiva, pero también tenemos, por ejemplo, una empresa de servicio, que es Telcel, por ejemplo, que oferta el servicio de telefonía, de internet, ¿no? Y que obviamente también tiene que ver con la competencia, etcétera. Pero es un servicio, pero también es de lucro. Tiene ganancias, comercializa con un servicio, compite a nivel mercado, está bajo el régimen de la oferta y la demanda, etcétera. Después tenemos las no lucrativas, que bueno, les puse ahí la imagen de una iglesia y una organización no gubernamental como Greenpeace, o una organización sin fines de lucro, precisamente se llaman así, sin fines de lucro, porque no piden dinero, no piden una cuota específica, es lo que quieran aportar por donaciones, lo que decía la diapositiva anterior, donaciones o, o cuotas que se otorgan a estas organizaciones no lucrativas, ¿no? En el caso de la iglesia, pues la iglesia en teoría pues no recibe un dinero específico, ¿no? Sobrevive, entiendo yo, por las limosnas, de ahí se le paga al padre y todo lo que conlleva el hecho de, pues, de mantener la iglesia, ¿no? Ya el padre, si quiere tener otros ingresos, bueno, pues tendría que dedicarse a alguna otra actividad profesional, porque también, según yo entiendo, por eso lo dice la bibliografía, lo dice la fuente, las organizaciones religiosas, pues, como no tienen fines de lucro, pues en realidad el sacerdocio, la actividad del sacerdocio no es una actividad lucrativa, no lo hacen para cobrar, sino lo hacen de buena fe, entiendo yo, y entonces tendrían que dedicarse a alguna otra actividad que sí les permita tener alguna ganancia, ¿no? Alguna profesión, alguna actividad, algo así. Ofertar algún bien, algún servicio. Pero básicamente así podemos entender esto de la mercadotecnia en organizaciones lucrativas y no lucrativas. Por ahí también veremos más adelante campañas publicitarias, no precisamente con bienes y servicios, también vienen otro tipo de organizaciones, como los partidos políticos, organizaciones como Greenpeace, que aunque ya la puse aquí como organizaciones no lucrativas, también tienen su propia agenda, digamos, publicitaria, que también es bastante interesante. Hay muchos anuncios publicitarios muy interesantes que sirven para despertar la conciencia de las personas, ¿no? Que va enfocada precisamente a esta parte social, aunque sin fines de lucro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esta es, con esto damos finalizado este primer material audiovisual. Espero lo puedan revisar, atiendan por ahí las indicaciones o la propuesta que les hago respecto a los ejemplos que puedan pensar para tratarlos en la próxima clase que tengamos, la próxima sesión virtual, y que podamos agilizar las sesiones, que sean mucho más prácticas y mucho más dinámicas. Y que también si surgiera alguna duda respecto al material, alguna pregunta que tengan de esto, pues también bienvenida es, y aclararla en la próxima sesión sin ningún problema. Espero les haya sido útil esta información. Revísenla cuantas veces sea necesaria. Revisen otras fuentes también si ustedes lo creen pertinente, porque a fin de cuentas seguiremos viendo otras fuentes, revisaremos otros temas y ampliaremos mucho más los que ya vimos. Seguirán siendo recurrentes.